a avanzar en la comprensión de algunos aspectos que nos permitan comprender los contenidos y los alcances de cada uno de los instrumentos jurídicos que se han mencionado. Y hacerlo, sí, de forma general, pues corresponde a otro tema, la atención del proceso de formación de la ley y, digamos, mayores detalles sobre cada uno de los instrumentos jurídicos que constitucionalmente están establecidos en la Constitución chilena y que conforman, por supuesto, el orden constitucional y legal de Chile. Por lo tanto, nosotros, para cerrar el abordaje de las fuentes normativas de derecho constitucional, nos centraremos en la revisión de algunos aspectos adicionales que nos permitan amalgamar la comprensión de cada uno de estos instrumentos jurídicos para posteriormente profundizar en su tratamiento procedimental mediante la revisión del tema que refiere específicamente a el Congreso Nacional o al ejercicio de la función legislativa a través, por supuesto, de la actividad natural del Poder Legislativo. Bien, hechas estas aclaratorias y, por supuesto, eh, repaso parcial de lo conversado hasta la fecha, comenzaremos revisando, claro está, por su relevancia material, por su relevancia jerárquica, por su relevancia formal, por constituir la norma suprema del ordenamiento jurídico, algunos aspectos que son propios de la Constitución Política de la República, de la Constitución Política vigente. Ya nosotros, desde el punto de vista de los insumos que nos provee la teoría constitucional, hemos abordado la Constitución como instrumento o como fuente fundamental del derecho constitucional, por supuesto, en el tratamiento del tema de la Constitución y del tema derecho constitucional, eh, nos hicimos, ¿no? Adquirimos algunos insumos conceptuales que nos permiten, en este caso, comprender los instrumentos jurídicos del caso o los instrumentos jurídicos de especialidad, que son los instrumentos jurídicos que conforman el ordenamiento constitucional chileno, y específicamente con relación a la Constitución de 1980 podríamos advertir ciertas características, a partir, por supuesto, de los supuestos teóricos conceptuales que la teoría constitucional nos provee. Especial referencia, claro está, a la tipología constitucional. Y partir diciendo que la Constitución de 1980 es, por supuesto, una constitución escrita. Esto responde a la tradición común occidental. Por supuesto, la Constitución escrita en buena medida es la manifestación de acuerdos políticos y la manifestación de enunciados normativos codificados, es decir, expresados en el lenguaje de nuestra comunidad. Precisamente la caracterización de esta Constitución como escrita puede ser explicada sencillamente como la formulación del contenido constitucional en uno o varios documentos. Adicionalmente, la caracterización de la Constitución chilena como escrita la posiciona respecto a modelos jurídicos constitucionales alternativos o a modelos jurídicos constitucionales distintos, como sucede y como efectivamente nos hemos referido a la tradición constitucional británica, cuyo fundamento es esencialmente consuetudinario y no codificado mediante la formulación de las normas constitucionales en un texto escrito. Las razones por las cuales, por lo general, los instrumentos jurídicos de nuestra tradición son escritos, tiene un arraigo muy claro en la incidencia del pensamiento positivista, por supuesto, en la necesidad de articular de forma material el conjunto de normas que regulan la vida en sociedad, y la forma de articularlo materialmente, por supuesto, significa que esto se expresa en un contenido que puede ser advertido, que puede ser comprendido, que puede ser observado, que puede ser analizado por los destinatarios de dicha regulación. Esa, como una primera característica de la Constitución chilena de 1980, es un texto escrito y esa simple afirmación, por supuesto, eh, trae aparejada algunos de estos razonamientos que he expuesto y, por supuesto, muchos otros.
pero supone esencialmente la representación de las normas constitucionales ejercidas al amparo o en el contexto de una tradición jurídica, de nuestra tradición jurídica. La segunda característica de la Constitución chilena es, por supuesto, ya conocida por ustedes y es una característica relevante en la discusión constitucional actual, digamos en la discusión política, social y constitucional actual, y es la característica de rigidez que se le atribuye a la Constitución chilena, originada en 1980, y sobre esta particular, evidentemente, dicha rigidez la ha conservado pese a las sucesivas reformas. Evidentemente, la Constitución chilena es rígida, pero es una Constitución reformable, y lo que ha sucedido hasta la fecha nos indica que es así, ¿no? Este es un dato duro. Es una Constitución rígida porque el proceso de reforma que se contiene en ella misma es distinto al proceso ordinario de formación de la ley. Sin embargo, es una Constitución que desde 1980 hasta, hasta el año 2019 efectivamente ha sufrido distintas reformas como consecuencia de los acuerdos políticos, unas reformas menos relevantes, otras reformas muy relevantes, ¿no? Por supuesto, es una constitución rígida, insisto, porque su reforma no opera en función del procedimiento ordinario para sancionar una ley, sino que evidentemente significa, conforme al especial pedigrí, a la especial relevancia que le reconocemos a las leyes de reforma constitucional, un conjunto de excepciones a ese procedimiento ordinario. Y por supuesto, este conjunto de excepciones está caracterizado, además por cuestiones propias del íter de conformación de la ley de reforma, también por la cuestión central, que es, por supuesto, el número de votos necesarios para que operen las reformas. Y estas reformas, evidentemente, inicialmente han sido atribuidas al legislador en ejercicio de la competencia constituyente, es decir, se convierte en un revisor del contenido constitucional para reformarlo, y en todo caso, a partir de la última reforma incorporada a la Constitución, se abre la posibilidad de no reformar el texto constitucional, sino de promover la realización de un nuevo texto y sustituir el texto vigente, ¿no? Aún así, se insiste, conforme a la tipología constitucional, que estamos frente a un texto de naturaleza rígida. Hay una afirmación en la lectura o en el material de lectura obligatoria de nuestro curso, del autor que ya hemos mencionado anteriormente, pero es una afirmación que comparten otros tratadistas nacionales del derecho constitucional, es que en el contexto de las constituciones rígidas, podría considerarse que la Constitución chilena es semi-rígida. ¿Por qué? Porque admite al menos su reforma, por supuesto, con un procedimiento especial y con las complejidades que ya en términos generales hemos conversado, pero sucede que hay instrumentos constitucionales que son considerados pétreos, ¿no? Que son considerados absolutos, y como consecuencia de esto no hay posibilidad que sean reformados, ¿no? No sucede así con la Constitución chilena, que si bien sus posibilidades de reforma están atadas al cumplimiento de un procedimiento complejo, es posible reformarlas. Hasta aquí, clara la explicación, hasta donde hemos avanzado en la caracterización. Bien, Matías, gracias. ¿Alguna otra confirmación sobre la claridad de esta explicación? Fíjense, eh, por supuesto yo voy avanzando, haciendo comentarios, recordando algunas cuestiones, pero en todo caso ustedes pueden interrumpirme para preguntar si hay alguna cuestión que no se entiende claramente. Eh, yo estoy claro, ¿no? Todos tenemos que hacer a través de este medio todo un esfuerzo por alcanzar la claridad explicativa. Bien, por supuesto eso respecto a la característica de la Constitución chilena como una constitución rígida. Ustedes comprenden que en el contexto o en relación con constituciones existentes
En el globo podríamos considerar que es una constitución semirrígida, pues admite una reforma, aunque esta reforma esté mediada por un conjunto de procedimientos complejos. Y ojo, ojo, no es infrecuente que las modificaciones de la norma más relevante de nuestro ordenamiento jurídico esté revestida por excepcionalidades al procedimiento ordinario de formación de la ley. No es infrecuente. Y pareciera ser necesario para procurar una garantía de estabilidad, ¿no? O de continuidad del ordenamiento constitucional, por supuesto previendo la necesidad de cambio eventual en virtud de los reacomodos políticos e institucionales como consecuencia de distintos procesos sociales o de disrupciones que tienden a la alteración del sistema. Por supuesto, esta es una constitución de naturaleza dual en función que establece disposiciones normativas de carácter permanente y disposiciones de carácter transitorio. Entiendo o entendemos que conforme a la última reforma de la Constitución Política, esta Constitución Política contiene 143 artículos, que son sus disposiciones permanentes, y por supuesto contiene también 37 disposiciones transitorias. Debemos entender que las disposiciones permanentes son aquellas que tienen contenido político o tienen contenido normativo y, por supuesto, perduran en función del orden que el constituyente ha establecido. Se refiere, por supuesto, al articulado que contiene la Constitución y también hay un espacio reservado de la Constitución para las llamadas disposiciones transitorias. Estas disposiciones transitorias son aquellas disposiciones que bien el constituyente originario o bien el legislador que llevó a cabo una reforma a la Constitución establecen como medio para transitar entre la disposición que ha sido derogada como consecuencia de la reforma y la disposición que entra en vigencia. En consecuencia, entendamos las disposiciones transitorias como un conjunto de normas cuya vigencia es temporal, cuya vigencia es transitoria y que sirven de medio para efectivamente hacer valer y adquirir y hacer adquirir la vigencia a las disposiciones constitucionales que han sido o bien establecidas por el constituyente de origen, en el caso de quienes redactaron la Constitución de 1980, o en el caso de las disposiciones transitorias que, como consecuencia de las sucesivas reformas, se establecieron. Por supuesto, las disposiciones transitorias tienden a procurar la adecuación del ámbito político-institucional y del ámbito del ordenamiento jurídico a las nuevas disposiciones que están contenidas en este texto. A adecuar la forma de organización si efectivamente ha sido afectada como consecuencia de una revisión del texto constitucional, o en su defecto a procurar la necesaria armonización entre las nuevas disposiciones constitucionales y las normas preexistentes a la reforma o preexistentes a la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional. Es un periodo, los periodos posteriores a la entrada en vigencia de nuevas constituciones o los periodos posteriores a la entrada en vigencia de reformas o revisiones a las constituciones, es un periodo particularmente complejo que exige, por supuesto, la adecuación a las nuevas normas constitucionales y al mismo tiempo un ejercicio que en algunos casos es inmediato como consecuencia del mandato constitucional y en otros casos es progresivo, implica, por supuesto, armonizar, adecuar el resto de normas del ordenamiento a el nuevo orden constitucional que ha surgido. Por eso la Constitución chilena es dual, es una constitución que establece preceptos permanentes, que por supuesto son el articulado, que contiene enunciados normativos, es decir, mandatos, prohibiciones y permisiones, así como las declaraciones políticas de rigor. Y en el caso, por supuesto, esto es una constitución que establece, como ya lo he dicho, 37 disposiciones transitorias que están asociadas a los periodos de transición para la efectiva vigencia de la nueva constitución o, en su defecto, de las reformas que han operado sobre la misma.
Desde luego, la Constitución chilena es una constitución ideológicamente inspirada en el justnaturalismo. ¿Recuerdan ustedes sus clases de fundamentos filosóficos del derecho e introducción al derecho, cierto? ¿Algún recuerdo sobre o alguna referencia en dicho recuerdo sobre el justnaturalismo? Catalina Garrido, ¿algún recuerdo sobre el justnaturalismo? Christopher Ríos, Cintia Arellano. ¿Qué es el justnaturalismo? Guillermo Soto. ¿Algún recuerdo sobre el justnaturalismo? Les pregunto, insisto en esto, para que hagamos de esta clase algo mucho más interactivo. Y no sea así como las clases que quieren transmitir a través de un canal de televisión. Derecho anterior al hombre es una doctrina, por supuesto. Teoría en base a que se querían determinados derechos por el solo hecho de existir, por supuesto. Gracias por la intervención que ustedes realizan. Efectivamente, el justnaturalismo es una corriente de pensamiento jurídico. Por supuesto, el positivismo se contrapone a la concepción justnaturalista. Yo diría que hay una contraposición radical en los positivistas clásicos. Sin embargo, la progresiva evolución del pensamiento positivista tiende, desde luego, a hacerse o a incorporar en sus concepciones e ideas elementos del justnaturalismo. Hoy es frecuente, y esto lo hemos analizado en clases anteriores, el reconocimiento en el texto o en los textos constitucionales, en las constituciones, del catálogo de derechos, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Por supuesto que hay que atribuir a los esfuerzos teóricos del justnaturalismo que suceda en el contexto de una norma positivizada, como es la norma constitucional escrita, que ocurra ese fenómeno de incorporación de derechos, de reconocimiento de derechos fundamentales consagrados a través de una constitución. Fíjense que lo que trato de explicar de forma muy sencilla, desde luego esto es mucho más profundo y mucho más complejo, pero a los efectos de los que nos interesa y poder avanzar en esta caracterización, es entender que en la medida que las constituciones recogen el reconocimiento de derechos preexistentes al orden constitucional y al mismo tiempo las constituciones, además de reconocer, establecen las garantías debidas para la preservación de los derechos fundamentales, y para restituir las situaciones jurídicas infringidas cuando sucedan situaciones de vulneración, hablamos de un diálogo evidente o de un diálogo material entre algunas concepciones e ideas del justnaturalismo y, por supuesto, el positivismo. Que, insisto, solamente en las manifestaciones más clásicas del positivismo hay una negación absoluta del reconocimiento de la dignidad humana y del reconocimiento de derechos inherentes a nuestra condición humana. Desde luego, para el justnaturalista, así como el ser humano es un ser biológico, psicológico y social, es un sujeto de derechos, y esto es un hecho para ellos anterior a la existencia del ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, el ordenamiento jurídico, y con esto avanzo en la explicación de la caracterización, el ordenamiento jurídico reconoce esa naturaleza o esa configuración de derechos preexistentes como consecuencia de la naturaleza humana, preexistentes al orden jurídico, los reconoce, los codifica y, por supuesto, establece los mecanismos para garantizar su efectiva vigencia. Bien, como ustedes afirman, por supuesto, se fundamenta en la naturaleza humana la configuración de los planteamientos o los conceptos teóricos de los justnaturalistas. Y cuando afirmamos que la Constitución chilena es una constitución ideológicamente inspirada en el justnaturalismo, precisamente debemos recordar los principios y valores de naturaleza supraconstitucional a los que hicimos referencia anteriormente. Recuerden ustedes que una limitación clara al ejercicio de la soberanía, al ejercicio del poder
contenida en la Constitución chilena es precisamente aquella que limita el poder como consecuencia del reconocimiento de los derechos fundamentales que corresponden a cada uno de los individuos que se ampara o que reside en este territorio y se ampara precisamente bajo la vigencia del ordenamiento constitucional vigente. Entendemos que esta es una manifestación normativa de carácter supraconstitucional y es la que reconoce la dignidad humana, ¿no? La dignidad humana y el sujeto o la persona humana como sujeto de derechos, ¿no? Y que son derechos que el propio ordenamiento constitucional comprende como anteriores a la entrada en vigencia y los reconoce y establece los mecanismos para su garantía efectiva. Por esa razón se afirma que este es un texto, por supuesto, nosotros podemos encontrar en la Constitución chilena distintas expresiones que nos remiten, ¿no? A esta conformación ideológica, ¿no? A la incidencia de algunos elementos naturalistas en un instrumento que es, por supuesto, positivizado, que está escrito, que es hijo de su tiempo, de un periodo de constituciones escritas. Otra cuestión, me explico con claridad sobre esta relación naturalista en la Constitución chilena. Bien, gracias por las respuestas. Fíjense, continuando con la caracterización, la Constitución de 1980 es un texto que además enfatiza el rol del gobierno. Recuerden ustedes que conforme a la teoría constitucional, son tres las funciones básicas del Estado. Legislar, es decir, establecer normas, regular con ellas la vida social. La segunda tarea del Estado es, por supuesto, gobierno, el ejercicio del gobierno a través de la administración pública, y nosotros atribuimos el ejercicio del gobierno al Poder Ejecutivo, el ejercicio de la función legislativa al Poder Legislativo, al Congreso Nacional, y por supuesto la tercera tarea básica del Estado, en esta distribución tripartita del poder público, la reconocemos en la administración de justicia, ¿no? Entonces esas son las tres tareas básicas: gobernar, legislar y administrar justicia. Y por supuesto esa distribución tripartita de las tareas básicas del Estado, nosotros las encontramos en el diseño de nuestro ordenamiento constitucional. Cuando nuestra Constitución, por supuesto, establece las bases de organización del poder público y en consecuencia de establecer estas bases define las atribuciones que corresponden a cada uno de los órganos que ejercen esas tareas que he mencionado anteriormente y que forman parte de la tradición constitucional o una tradición constitucional bastante arraigada, ¿no? Sin embargo, es importante advertir que la Constitución chilena de 1980, no necesariamente por sus antecedentes, que ya los hemos discutido a través del foro en el cual nos preguntábamos sobre la legitimidad de la Constitución de 1980, no solamente por sus antecedentes, sino que, como he afirmado en esta explicación, estamos frente a una Constitución que es hija de su tiempo y que es hija, por supuesto, de un diseño constitucional que es compartido. Si nosotros hacemos un ejercicio de comparación entre las atribuciones de los poderes ejecutivos, al menos en los países de la región con los que compartimos un tronco histórico común, nos daremos cuenta que todas las constituciones en mayor o menor medida tienden a priorizar, tienden a relevar, tienden a destacar el ejercicio del poder en manos del presidente de la República. Es decir, atribuir mayor número de funciones, atribuir mayor número de competencias, reconocer mayor número de atribuciones a los ejecutivos, ¿no? Por supuesto, la Constitución chilena del 80, y esto es una cuestión que poco
o nada se ha afectado a través de las sucesivas reformas, reconoce en el Ejecutivo una amplitud de funciones que tiende, por supuesto, a generar un desequilibrio. Recuerden ustedes que en la teoría de la separación de los órganos que ejercen el poder público, lo que se propone esencialmente es garantizar un equilibrio. Y garantizar un equilibrio para evitar, por supuesto, las perversiones propias del ejercicio autoritario del poder. Porque de lo contrario estaríamos frente a los que los administrativistas llaman el antiguo régimen, ese antiguo régimen conformado por una única autoridad, por una única cabeza de Estado que ejercía cada una de las atribuciones. Como propuesta a ese modelo absolutista, surge precisamente esta visión compartida y que progresivamente se ha consolidado en el derecho contemporáneo de, bueno, no podemos reservar todo el poder en una única cabeza, ¿no? Sino que el poder tiende a difuminarse para equilibrarse. En el caso de la Constitución chilena, nosotros observamos una patología, y sí, lo llamo así, patología, una enfermedad que es propia del constitucionalismo latinoamericano y que desde luego tiene una historia muy amplia, que es la de, por supuesto, otorgar al Ejecutivo Nacional amplias facultades, amplias atribuciones para el ejercicio de su función, y esto, por supuesto, tiende a generar desequilibrios. En el caso del ordenamiento constitucional chileno, recuerden ustedes que, esto lo saben ustedes más que yo, ojo, y lo digo así porque yo he vivido 3 años en Chile. Por supuesto, mi relación con el ordenamiento constitucional chileno va de la mano con mis estudios, ¿no? Con mi formación como investigador, pero en todo caso ustedes lo tienen más claro porque tienen una formación constitucional de base y, por supuesto, advertirán que se genera un desequilibrio y que está especialmente representado en las amplias atribuciones del Ejecutivo y su incidencia en el resto de los órganos que ejercen las otras tareas que reconocemos vitales para el Estado. Recuerden que el Ejecutivo es prácticamente el motor de la acción legislativa, y en este caso hay un monopolio de materias que son de exclusiva competencia del Ejecutivo Nacional, es decir, para que opere la maquinaria legislativa sobre esas materias específicas que constitucionalmente le han sido reconocidas al Ejecutivo, se requiere de su iniciativa. Lo que hace que en muchas temáticas relevantes, si no media la iniciativa del Ejecutivo, son aspectos que, pese al discurso político, pese a la intención del legislador, pese al dinamismo que tenga un parlamento, que tenga el parlamento, no puede someterlas a discusión y producir, ¿no? En función de su actividad legislativa. Esa como una primera cuestión, ¿no? Pareciera que en el diseño constitucional chileno, esta característica del Ejecutivo como motor de la actividad legislativa tiende a generar desequilibrios, ¿no? Recordarán ustedes que hay distintos periodos, especialmente en aquellos en los cuales el Ejecutivo, por las diversas razones de la matemática electoral, no tiene mayorías en el Parlamento, entonces empiezan algunos parlamentarios a hablar de la sequía legislativa, ¿no? Como, bueno, como el Ejecutivo no tiene mayorías y eventualmente lo que resulte del proceso legislativo no le es afín, como consecuencia de representantes o parlamentarios distintos a su organización o a sus ideas, entonces el Ejecutivo tiende a frenar la actividad, ¿no? Fíjense ustedes la forma en que esto incide y la afectación trascendental que esto puede significar. Otra cuestión, por supuesto, que deja en evidencia esta patología, ¿no? Es el poder que tiene el Ejecutivo Nacional para la designación, recuerden, para la designación de los miembros del Poder Judicial. Por supuesto, el Ejecutivo no es el único que interviene en el proceso de conformación de las listas para la integración de miembros de los tribunales, pero por supuesto tiene un importante peso. Y eso lleva, por supuesto, a distorsiones graves en algunos casos, como por ejemplo la afirmación del ministro del Interior, que diría en algún momento
mire, nosotros tenemos que avanzar en la designación de jueces afines ideológicamente. Cuando un principio esencial de la función estatal de administrar justicia es, o un principio que todos ansiamos, que todos deseamos de la administración de justicia es, por supuesto, el de imparcialidad, ¿no? Eh, pero eso como consecuencia, ¿no? De, digamos, de esta patología que se conoce como hiperpresidencialismo, que, insisto, tiene claras manifestaciones en el ordenamiento constitucional chileno, pero, seamos justos, es una cuestión muy frecuente en los diseños constitucionales latinoamericanos. Y probablemente esto sea consecuencia de una tradición históricamente caracterizada por la influencia, ¿no? De elementos autoritarios, los llamados caudillos, ¿no? Que incluso trascienden, si nosotros hacemos una revisión de nuestra tradición desde la independencia, por supuesto, el ejercicio de la autoridad o del poder en un solo hombre, en algunos momentos es algo deseado, ¿no? Eh, pero evidentemente en el marco de un Estado de Derecho, en un marco democrático, esto tiende a generar ciertas inconsistencias. Por supuesto, en el caso chileno se evidencia, insisto, por ejemplo, ese monopolio de materias que están reservadas al Ejecutivo y que como consecuencia lo convierten en el motor de la maquinaria legislativa. Por supuesto, en la incidencia en los procesos de designación de miembros de los tribunales, y en este caso hay allí una dicotomía, una tensión, por supuesto, con el principio de imparcialidad y con el principio de independencia y autonomía del Poder Judicial y del propio proceso, ¿no? De la esencia de la administración de justicia. Y nosotros tenemos allí en estos dos grandes ejemplos cómo la patología del hiperpresidencialismo genera desequilibrios, ¿no? ¿Está clara esta explicación? ¿Está clara esta característica? Bien, fíjense, hay una cuestión, eh, esta característica, bueno, al igual que el resto, pero por supuesto esta genera muchísima discusión. Y es probable que si prosperara el plebiscito constitucional y la convocatoria a la convención constituyente, eh, que al menos ya es una norma constitucional, eh, por supuesto es un tema que va a ser discutido, ¿no? Cuando se avance en la forma de gobierno, ¿no? Cuando se avance en la forma de organización del Estado, cuando se revisen las atribuciones de los distintos órganos del poder público, ¿no? Cuando se revisen, digamos, la forma en que se articulan esas tres tareas básicas de la función pública. Y evidentemente esa es una discusión necesaria, porque precisamente que suceda o no, o que ocurra esta patología de hiperpresidencialismo, deriva esencialmente de los diseños, ¿no? De las constituciones, de los diseños de la forma de organización del Estado, de los diseños de las atribuciones. Y por supuesto, insisto, si bien en el caso chileno se manifiesta de forma muy evidente a través de la atribución constitucional que reserva para el presidente de la República determinadas materias que pueden ser objeto de discusión legislativa, o en lo que refiere a, solo por mencionar estos ejemplos, en lo que refiere a la designación de jueces, por supuesto aquí hay unas expresiones claras de hiperpresidencialismo y de generación de desequilibrios entre los órganos que ejercen la función pública. Pero insisto en esta advertencia, ¿no? Esto es una cuestión que es frecuente como consecuencia de nuestra tradición histórica, ¿no? La preservación de la autoridad en un mismo individuo, los caudillos, ¿no? Esta especie de autoridad popular, en algunos casos, que tienden a autoatribuirse cierta configuración divina, como una influencia, ¿no? De las alturas de los cielos, y evidentemente esto ha sido recogido también en la forma en que diseñamos y en las competencias y las atribuciones de los ejecutivos.
Y en aquellos casos en los que constitucionalmente no está establecido, también algunos ejecutivos juegan eh, eh, con un compás muy peligroso de superación de las fronteras o los límites constitucionales y legales. La siguiente característica afirma que la Constitución chilena es una constitución individualista liberal. ¿Y qué opinan ustedes de esta característica? ¿Esto es una característica negativa o es una característica positiva? ¿Consideran ustedes que la Constitución chilena es individualista liberal? Les pregunto, tómense un minuto para generar su respuesta a través del chat o a través del micrófono. Algunos de ustedes y algunas de ustedes dieron interesantes respuestas en el foro sobre la legitimidad de la Constitución de 1980 y en sus respuestas evidentemente traslucía, ¿no? Esta idea de una constitución liberal individualista. ¿Qué opinan ustedes de esta característica? ¿Es negativa? ¿Podemos darle un valor a esta característica? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Qué significa? ¿Es cierta o no es cierta esta característica? Les pregunto. ¿Alguien que quiera formular una respuesta a esta interrogante? Cuando hablamos de la Constitución chilena como una constitución individualista liberal, ¿nos estamos refiriendo a algo malo? Porque esto ha sido parte central del debate constitucional chileno o de esta nueva etapa del debate constitucional chileno que inició en octubre. E insisto, algunos de ustedes en sus respuestas al foro sobre la legitimidad constitucional hacían referencia a este aspecto. Voy a dar unos minutos para que cualquiera de ustedes pueda participar en el chat. Hola, ¿Sí? Sebastián Monsalve, Hola, Sebastián. ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien igual. Qué bueno. Profe, Cuéntame. lo que en teoría puede haber sido algo muy bueno, en la práctica se ha transformado en algo que no ha sido bueno, siguiendo el planteamiento de Adam Smith, ¿Ya? donde indica que, lo voy a citar textual, Sí, no hay problema. Adam Smith creía lo contrario, que las políticas de libre mercado terminarían por robustecer la confianza interpersonal. El capitalismo no se trataría exclusivamente de seguir bienestar colectivo a partir de la persecución de interés individual, sino que también estaría íntimamente asociado a una serie de virtudes preexistentes, como la Sí. honestidad y la moderación, las que reforzarían a partir de la práctica del mismo capitalismo. Sí. Bueno, Y un poco más abajo el autor dice, el problema fue que nunca contamos con estas virtudes preexistentes. En base a eso, eh, quizás el individualismo económico no sería tan malo si es que hubiésemos tenido un planteamiento de una visión de crecimiento transversal. claro. Como se ha materializado en la Constitución, es equiparando de manera individual para el individual. Ya. Sí, como beneficio particular al particular, claro. Ya. Sí, En base interesante. en base a recursos que son de todos los chilenos, como es la minería, el agua, la gran producción de, no sé, de viñedos, que no está mal. El derecho a la propiedad es algo que debería ser intransable, Claro, claro. pero ha habido un descontrol por parte, o sea, la sociedad civil no tiene control sobre sus representantes. Yo creo que ese ha sido el gran problema de esta constitución, que hemos tenido unas administraciones descontroladas. Sí, en cierta forma sí. Bien, ¿algo más que agregar? Esto no es, profe. Ya, gracias. Y desde luego muy interesante. Ya vamos a hacer algunos comentarios sobre eso. Voy a leer la opinión de Cristóbal, que la presenta acá en el chat. Y en función de las dos intervenciones hacemos algunos comentarios que complementen, por supuesto, esta característica de constitución individualista liberal.
Yo creo que es positivo que tenga características liberales, porque adhiero a ese pensamiento, y en cuanto al individualismo, creo que si se refiere a que el individuo está por sobre el Estado. También lo considero una característica positiva, porque estimo que la arista primaria de la Constitución tiene su fundamento en limitar el poder de los gobernantes. Bien, igualmente valioso tu aporte, Cristóbal. Fíjense, claro, en principio se hacía una referencia a Smith, ¿no? Yo creo que Adam Smith es un idealista, ¿no?, de los modelos capitalistas. Por supuesto, por tratarse de un modelo, supone una construcción inicialmente mental, de características abstractas, pero no necesariamente implica que esto dialogue con lo que sucede en la realidad, ¿no? O que tenga necesariamente una expresión material. Eso es lo que hacen los modelos teóricos, ¿no? Proponer supuestos ideales. Señalarles, muchachos, primero valorar las intervenciones que han realizado. Fundamentalmente, yo tengo una primera opinión, ¿no?, sobre esta característica, que, por supuesto, como consecuencia del debate constitucional o de esta nueva fase del debate constitucional chileno de octubre y por supuesto mucho más atrás, cuando yo me aproximaba por primera vez a los estudios de derecho constitucional chileno, siempre me hacía mucho ruido, ¿no?, esta caracterización que hacen buena parte de la doctrina constitucional nacional tiende a hacer esta caracterización, unos de forma crítica, otros de manera favorable, por supuesto, como es normal que suceda. Pero cuando yo escuché o leía, incluso lo volví a pensar cuando preparábamos estas clases, atribuirle a un texto constitucional una limitación ideológica, ¿no?, o atribuirle a un texto constitucional una caracterización ideológica de esta dimensión, en algunos casos pareciera no tener mucho sentido, porque ¿qué constitución surgida a la luz del contexto global en ese periodo no es una constitución liberal? Como he insistido en esta explicación, la Constitución de 1980 es hija de su tiempo, pero de un tiempo que no solamente está marcado por los acontecimientos nacionales, que no solamente está marcado por los acontecimientos en Chile, por los antecedentes históricos de dicho instrumento, sino que está marcado por un conjunto de acontecimientos globales que supuso una importante incidencia en lo constitucional, en lo normativo. De hecho, si nosotros hacemos una revisión de las constituciones de dicho periodo, en el resto de los países de América Latina, nosotros advertiremos que parecen ser instrumentos constitucionales cortados de un mismo patrón. Parecen ser instrumentos constitucionales, por supuesto, generados a la luz, ¿no?, de un conjunto de ideas que se estimaban en su momento como relevantes y que ahora también son relevantes, pero sobre las cuales nosotros, como nueva generación, damos lecturas distintas, ¿no? Más allá de la relevancia de atribuirle a un texto constitucional, y hablo en general, ¿no?, porque esta característica puede ser común, pero más allá de eso, siempre cuando escucho esta característica pienso en función de esta misma clasificación ontológica que abordamos en el tema número 1, ¿no?, ¿sí?, que hablamos de la tipología constitucional y de la clasificación ontológica propuesta por Lowenstein, en el sentido de que efectivamente las constituciones son lo que la clase o la élite política va a querer que sea, y los destinatarios de dicha disposición normativa van a querer que sea, ¿no? Aquí hay una especie de baile entre quienes ejercen el poder y los destinatarios de dicho poder para configurar el orden constitucional en la práctica. Y con esto trato de dar un sentido a esta reflexión inicial, ¿no? Más allá de la configuración de un texto como liberal, lo que sí debemos entender que puede tener un signo ideológico muy marcado es la manera en que se articulan o que operan materialmente las disposiciones constitucionales. Porque, repito, esta Constitución del 80 probablemente sea el mismo patrón de distintas constituciones que se fueron
estableciendo en nuestra región, por ejemplo. Insisto mucho en nuestra región porque es donde tenemos elementos que son concurrentes, tenemos una historia común, una historia compartida. Pero por supuesto, si nosotros hacemos revisiones de las constituciones en periodos de retorno a la democracia en nuestra región o en el cono sur, encontraremos que son constituciones muy similares, con disposiciones muy similares. Y evidentemente los efectos de dichos mandatos constitucionales son en muchos casos diametralmente opuestos. Porque si nosotros revisamos los antecedentes del desarrollo económico chileno, los antecedentes del desarrollo político chileno, en relación con lo que ha sucedido en el resto de los países, nosotros encontraremos realidades muy disímiles, ¿no? En algunos casos se ha avanzado hacia la implementación de modelos de Estado social, de Estado democrático social, en otros casos, por supuesto, conforme al ir y venir del acontecer político, se han configurado otras formas de mayor o de menor intervención del Estado en la vida de los particulares. Por supuesto, yo diría que es innegable que hay en el desarrollo constitucional una impronta liberal. De hecho, el constitucionalismo contemporáneo es consecuencia precisamente de las ideas, yo diría, de las ideas más básicas del liberalismo. El liberalismo también tiene distintas manifestaciones, distintos órdenes del pensamiento liberal, pero insisto en esto, más allá de atribuirle a un texto, ¿no?, o a un orden constitucional codificado una impronta ideológica liberal, lo que debemos observar es cómo ese ordenamiento constitucional ha sido operado en la práctica, ¿no? Porque precisamente, y volvemos a una afirmación que he reiterado en varias ocasiones, que precisamente el profesor Tórtora se detiene a reflexionar sobre ella en estos ámbitos misteriosos de la Constitución, cuando nos dice la Constitución es interpretación. Y cuando esto se dice, eventualmente volvemos a los orígenes del control constitucional, especialmente el control constitucional norteamericano, y recordamos esta frase de Hughes cuando dice, bueno, sí, hay una constitución escrita, pero la constitución no es lo que está allí escrito. La constitución es efectivamente lo que los intérpretes de la constitución dicen que es. Y en el caso constitucional chileno pareciera ser que en la forma en que se operó dicho mandato constitucional, incluso en el marco de la transición temprana y de los gobiernos democráticos ya consolidados, supuso, por supuesto, asumir una impronta, ¿no?, un sello liberal para la implementación de las políticas públicas, para el ejercicio de la interpretación constitucional, para la asignación de contenidos a los derechos que están previstos en esa Constitución. Entonces, no sé, y esto por supuesto es una opinión muy personal, si este sello liberal de la Constitución necesariamente dialoga con el espíritu, ¿no?, de la misma, o por el contrario, tiene una expresión posterior, ¿no? En la medida en que se configuraron políticas públicas al amparo de dicha Constitución, en la medida que los tribunales empezaron a asignar significado y contenido a los deberes y derechos de dicha Constitución, en la medida que el gobierno se fue configurando, por supuesto, dentro de los límites o dentro del marco constitucional, pero en una forma liberal, ¿no? En todo caso, lo que trata de precisar, por supuesto, el autor, nuestro autor de referencia, que estamos revisando como lecturas obligatorias para avanzar en los contenidos, está precisamente esta idea de, bueno, un Estado limitado, un Estado que reconoce y que garantiza el principio de servicialidad del Estado hacia la persona humana, cuya centralidad de la acción estatal es el ser humano, y por supuesto un Estado que concede un importante ámbito de libertad, y yo creo que aquí hay, por supuesto, un terreno para el llamado liberalismo económico, un Estado que concede un importante espacio de libertad para el individuo y para los grupos intermedios, ¿no? Y precisamente en la configuración de ese Estado que tiende a retirarse, yo creo, y esto es una opinión, por supuesto, tiende a retirarse mucho
y dejar mucho espacio para los grupos intermedios y para los individuos, por supuesto allí se configura el orden liberal económico y el orden liberal social. Pero no necesariamente, insisto, nosotros podríamos extraer, ¿no? Del articulado de la Constitución la configuración de un orden liberal. Porque precisamente que ha sucedido en otros estados con constituciones de este mismo orden y que han avanzado en una dirección distinta, por ejemplo, hacia la conformación de un estado social. Bueno, opera procesos interpretativos de los tribunales, operan procesos de reajuste político e institucional. Por supuesto, esto o sobre esto incide necesariamente las fuerzas políticas que tienden a alcanzar el poder y que alcanzan el poder teniendo como norte, digamos, esas ideas, ¿no? Pero repito, y volviendo, digamos, para precisar esta opinión y al mismo tiempo la explicación de la característica, en el caso del ordenamiento constitucional chileno se entiende que la Constitución consagra un modelo individualista liberal porque precisamente entiende que el Estado es limitado en su poder de intervención. Yo creo que nosotros lo hemos evidenciado. Recuerdan ustedes la crisis del agua, ¿no? Que había una crisis de prestación de los servicios de agua en Osorno y yo como extranjero en algún momento me parecía como ridícula la postura de el ministro que vía Twitter indignado reclamaba a la empresa, pero más allá de ese reclamo noticioso, por supuesto, no había ninguna consecuencia, ¿no? Bueno, hay un contrato, la empresa debe prestar el servicio, algún día ellos lo resolverán, ¿no? Claro, viniendo yo de un país como Venezuela, probablemente allá habrían dicho, bueno, señor, se acabó su concesión, además procedo a la confiscación, no podemos hablar de expropiación, procedo a la confiscación de sus bienes y yo, Estado, asumo la operación de la prestación de servicio. Evidentemente ese no es un modelo, por supuesto, a imitar, pero en todo caso yo creo que esos problemas cotidianos son los que dejan en evidencia, ¿no? Este rol liberal. Pero insisto, pareciera que hay un salto, ¿no? Entre las premisas liberales básicas que son propias del modelo constitucional y lo que sucede en la práctica en la formulación de este modelo, que implica, insisto, un Estado con una capacidad de intervención limitada. Eh, Algunos llamarían en la teoría política un Estado mínimo. Por supuesto, yo no creo que el Estado chileno sea un Estado mínimo. Yo creo que eh, progresivamente se ha ido robusteciendo, aunque su poder de intervención igualmente sigue siendo limitado. Y en todo caso, estamos frente a un planteamiento que por supuesto responde a concepciones, ¿no? Nosotros podemos advertir, y de esto nos provee la teoría constitucional, de la existencia de modelos, ¿no? Por supuesto, el Estado de carácter liberal, insisto, su característica esencial es la limitación de la intervención del Estado en la actividad de los particulares, como sucede por lo menos normativamente en el modelo constitucional chileno y manifestado en la realidad fáctica, por supuesto. Tenemos un Estado intermedio que algunos han expresado o han definido como tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea necesario, porque evidentemente esta relación se configura en virtud de la relación entre los actores públicos y los actores del mercado, que son los actores privados, y una tercera apuesta que supone, por supuesto, una intervención estatal plena, ¿no? El Estado orientando la ordenación de la vida social, el Estado interviniendo en la actividad económica, el Estado como agente público y como agente de mercado. Cada uno de ellos supone sus propias dificultades y sus propias ventajas. Pero de eso, ¿no? De eso se trata esta caracterización de la Constitución. Cuando se plantea que es una Constitución individualista liberal, yo insisto en la opinión que he sostenido en esta clase, que en términos de la forma en que se ha interpretado el texto constitucional, en la que ha operado la formulación de políticas públicas, en la forma en que se ha llevado a la práctica el mandato constitucional, efectivamente estamos frente a la consolidación de un Estado liberal, pero no necesariamente esto se condice, creo,
si nosotros pudiéramos advertir un espíritu, una razón y un propósito de este modelo constitucional, porque, repito, esta constitución es una constitución de patrón, ¿no? Es una constitución que es muy parecida a las constituciones que son hijas de dicho periodo, ¿no? Para complementar la opinión, porque leí una parte de la opinión de Cristóbal, ya, gracias, sí. Ah, no, de Matías, sí. Había leído la de Cristóbal y faltaba este complemento de la opinión de Matías. Nuestra Constitución, perdón Matías que no había leído tu opinión. Nuestra Constitución es insuficiente en el ámbito de los derechos sociales, desconocer facciones esenciales existentes en nuestra sociedad contemporánea, que ha evolucionado en el pensamiento de cooperación, ha provocado que la caracterización individualista tambalee fuertemente. Es por ello que considero que la visión individualista liberalista solo ve a la Carta Magna como un puñado de normas e instrumentos de gran jerarquía utilizables para alcanzar fines propios de aquellos que ostentan el poder, y no la reconoce como organismo vivo que busca que una sociedad en su faceta de verdadero y legítimo poder constituyente se pueda organizar. Sí. Coincido con algunas de las ideas que expresas, Matías. Sin embargo, debemos tener en cuenta, ¿no? Yo estimo que hay un distanciamiento entre el texto constitucional y la constitución material, ¿no? La constitución que se articula en función de la labor de interpretación, la acción de gobierno, la toma de decisiones o la conformación de políticas públicas. Desde luego, hay unos fundamentos de carácter liberal que yo no estimaría prima facie o per se como negativos, ¿no? Porque son parte de la tradición constitucional. Desde luego, la discusión en torno a los derechos sociales es muy interesante. Yo creo que en esta fase, ¿no?, de la discusión constitucional chilena impulsada por los movimientos sociales, es probablemente una de las reclamaciones más notables, ¿no? Cuando nosotros escuchábamos a los movilizados en, en Santiago, o en Valdivia, o en Puerto Montt, ¿no?, o en Concepción, de sus reclamos podemos nosotros interpretar la necesidad de articular derechos sociales. Pero esa es otra cuestión, ¿no? Que para el liberalismo, y esto pareciera no dialogar con el contenido de la Constitución chilena actual, para el liberalismo, probablemente si no lo han leído, lo van a leer en la obra de Belolio. Belolio es un defensor liberal del proceso, es una persona que cree en el proceso constituyente, pero tiene, por supuesto, una concepción liberal del proceso constituyente, y él les diría, bueno, lo recomendable es una constitución minimalista, ¿no? Una constitución que se encargue de la materia que es propia constitucional, es decir, organización del Estado y reconocimiento de derechos fundamentales. El resto de asuntos, ¿no?, como modelo económico, como la forma o la base de la definición de las políticas públicas, la migración, la ciencia, la tecnología, la innovación, la educación, pasarían a un plano de carácter legislativo. Es decir, reconociéndole al legislador, por supuesto, la potestad de legislar sobre estas materias, ¿no? Eso también, en cierta forma, contradice un poco esta característica liberal. Obviamente, nuestro autor de referencia nos dice individualista liberal, ¿no? Yo creo que para advertir que él no se refiere a una consideración liberal plena o amplia, sino respecto a esa cuestión del principio de servicialidad del Estado hacia la persona humana y la relevancia que tienen los actores individuales y los grupos intermedios para contribuir a la organización de la sociedad, y fundamentalmente la limitación del Estado. Pero en un modelo constitucional o en un texto constitucional liberal clásico, encontraríamos solamente organización del Estado y derechos fundamentales, y el resto de temáticas que ya entendemos están incorporadas a la Constitución, quedarían, por supuesto, reservadas a un segundo nivel y en manos de la discusión legislativa. Bien, para que cerremos la clase de hoy, nos detuvimos mucho en esta caracterización, pero yo estimo que es interesante. Fíjense, algunos me han planteado preocupación porque creen que, porque estiman que no vamos a avanzar en todos los contenidos. Yo
les he dispuesto a ustedes un material de estudio, que por supuesto es obligatorio, pero en la medida que nosotros vayamos avanzando en el resto de los contenidos, yo voy a ir priorizando, ¿no? Algunos temas que son relevantes en virtud de las competencias que ustedes deben adquirir en integración de derecho constitucional, que es tener una mirada general de nuestra disciplina, por supuesto atender aquella formación faltante, que puede ocurrir como por las experiencias formativas previas, y adicionalmente que esto sirva de base para su estudio y preparación para el examen de grado. Yo me he detenido, por supuesto, en estos temas porque estimo son muy relevantes. Habrá otros temas que revisaremos panorámicamente, generalmente, y otros sobre los cuales también volveremos en este nivel de profundidad, porque el ramo busca eso, ¿no? Ya ustedes tienen una formación jurídica, yo creo que sí, una formación jurídica madura. Por supuesto, están volviendo sobre estos temas a los cuales la mirada que ustedes tienen hoy es distinta a la que tenían en el segundo año de su carrera. Y por eso yo creo que es tan importante que se haya incorporado este ramo, ¿no? No solamente como base de preparación para su estudio de grado, ¿no? Para dar el grado, sino como un medio de profundización de temas, ¿no? De temas para robustecer su cultura jurídica, para robustecer su formación constitucional, su formación profesional y hoy por hoy, por supuesto, su capacidad de participar en el debate que sobre estos temas se está dando, ¿no? Así que no se preocupen, ¿no? Yo soy el orientador de este proceso de enseñanza y aprendizaje, soy un facilitador, ustedes son los agentes activos de este proceso, pero en buena medida confíen en la planificación y en el orden que progresivamente vamos a ir dando a los temas, porque vamos a abordarlo, ¿no? Vamos a abordarlo de distintas maneras, a través de las exposiciones orales del docente, pero también a través de discusiones que transversalicen ciertos temas. Por último, para cerrar la clase de hoy, por supuesto, ustedes conocen bien, y esta es una característica de la Constitución del 80, que implica que sobre la misma hay un debate sobre su legitimidad, ¿no? Y este debate sobre su legitimidad está claramente anclado para algunos autores en la forma en que se produjo la normativa constitucional de 1980, en el contexto que se produjo, por supuesto, en el periodo prolongado de suspensión de las garantías y libertades políticas esenciales. Eh, Aquí yo creo que está un nudo importante sobre la discusión de su legitimidad. Por supuesto, el proceso que buscó que mediara para su aprobación la participación popular. Ya históricamente hay documentados todas las prácticas electorales que supusieron que no fuera una elección sino una vía de hecho, es decir, que se forzara su aprobación mediante una participación popular simulada, ¿no? Mediante un acto electoral simulado. Yo creo que de todos los sectores políticos tiende a reconocerse que el proceso electoral evidentemente no cumplió con las garantías, ¿no? Fundamentales para que efectivamente se pronunciara la población de manera favorable al texto constitucional. Eh, Evidentemente, ¿no? Yo creo que ahí está un segundo nudo problemático, ¿no? No solamente el contexto, sino el procedimiento a través del cual se pretendió que mediara una aprobación popular de la normativa. Eh, por supuesto, esta discusión o este debate en torno a la legitimidad también plantea posturas en contrario, ¿no? Y que están asociadas a razonamientos posteriores, como lo que plantean algunos autores sobre la legitimidad que progresivamente adquirió el texto constitucional como consecuencia de la sucesión de gobiernos democráticos que gobernaron a su amparo. Por supuesto, allí digamos que están los matices de esta discusión, que pueden ser otros, que pueden ser muy amplios, por supuesto, y algunos que son de naturaleza sustancial, como los que proponen autores como Fernando Atria, que nos plantean que su ilegitimidad también está configurada a partir del modelo constitucional y de las limitaciones del orden constitucional para la generación de cambios constitucionales, ¿no? Eso en general sobre esta característica de la Constitución. Bien,
Dicho esto, y estando sobre la hora, quiero preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario hasta aquí. Bien, Matías. ¿Todo claro para el resto? Bien, les recuerdo que esta clase fue grabada, por lo tanto ustedes pueden volver a la misma. Igualmente para los compañeros que no asistieron, hoy noté una baja en la asistencia, una baja importante en la asistencia. ¿Tenían algún solemne o están estudiando para alguna otra cosa? ¿Puede ser? Entiendo, entiendo. Sí, bueno, siempre pasa con las solemnes, no hay problema, pero en todo caso para los compañeros que no asistieron o incluso para ustedes que a lo mejor estaban pensando en la prueba del jueves, esta sesión fue grabada y por lo tanto pueden volver a eso. Les insisto en la información que les di inicialmente. Bueno, el jueves ya no avanzamos más en contenido, por lo tanto la evaluación o el contenido de la evaluación va hasta aquí, hasta características de la Constitución de 1980. Entonces el jueves nos dedicamos a repasar. Lo que sí les pido es que, aunque tienen esta evaluación el jueves, antes de la clase, así sea una media hora antes, revisen o hagan una lectura general o por lo menos una revisión del PPT y a partir de eso generen dudas, ¿no? Para que las planteen y hagamos un repaso en función de sus dudas. ¿Todo bien hasta aquí? Por favor, despídanse a través del chat. Para mí, como siempre, fue un placer conversar esta hora con ustedes.